siempre. Vamos a somos el equipo. ¿Sí? ¿Qué bien? No, para la chica. Pero no te acuerdas. Somos el 2. ¿Qué no estás bien? No, les dije antes de me sí que está bien pegado. Díganme, por favor, díganme palabras mágicas de apertura social. Buenos días. ¿Cómo está? Incumplido. Incumplido. Puede ser. Gracias. Por favor. Con permiso. ¿De acuerdo? Nuevamente. Buen día, jóvenes. Buenos días. Buenos días, doctor. Hola. Otra vez. Somos el primer equipo y vamos a explicar brevemente la historia de la anatomía patológica. Vamos a mencionar autores que fueron importantes, así como civilizaciones que fueron pioneras de la anatomía patológica. Y también vamos a hablar de cómo es que ha ido evolucionando desde sus inicios hasta la actualidad. Bueno, pues la anatomía patológica, como ya lo platicábamos ayer, es una rama de la medicina que se va a encargar de estudiar la fisiopatología, por llamarlo de alguna manera, de las enfermedades específicas, pero también de tejidos y órganos. Bueno, los contenidos, como les comentaba, vamos a hablar de los inicios, de los egipcios, de autores importantes como Hipócrates, Galeno, Batista, Javier Bichat. Y pues vamos a explicar sobre la interpretación de estructuras a nivel macroscópico y microscópico. Bueno, yo les voy a dar acerca de las primeras disecciones humanas. ¿Qué conllevan las disecciones humanas? En todo el trayecto de la historia, las disecciones humanas han sido un pilar fundamental en el aprendizaje de la anatomía, como es así nosotros lo sabemos. Pero antes no era así, ya que en la antigua Grecia se aprendía de este modo. Fue entonces que Herófilo de Calcedonia y el siguiente, por favor, y Erasistrato fueron los principales médicos encargados de las disecciones de los cuerpos. ¿Cómo fue esto? Las disecciones anatómicas explotaron o se dieron a conocer más con el origen de la escuela de disecciones anatómicas en Grecia. Fue así que Fue así que Herófilo de Calcedonia, mayor que su predecesor, pudo lograr 600 autopsias en toda su trayectoria. Esto con la finalidad de demostrar que la anatomía se podía aprender no solamente de la manera teórica, sino también de la manera práctica. Las principales aportaciones que tuvo Herófilo de Calcedonia fue que descubrió las meninges, el cerebelo, y describió el calamus cervicutorius, que es una estructura anatómica la cual está ubicada inferior a la cavidad del cuarto ventrículo. En esta se van a encontrar núcleos de nervios que tienen acciones vitales para nuestro cuerpo, los cuales son la respiración, la deglución y el ritmo cardíaco. Entonces, Ahí déjale. Este cuate a mí me cae muy bien. No, de veras, me cae muy bien. Por eso, lo vamos a ver como tema en patología. Nervios sensitivos y nervios motores. En neurología, en neuropatología, nosotros vamos a tener que diferenciar síndromes de
neurona motora superior y o síndromes de neurona motora sensitiva inferior. Para poder hacer diagnósticos diferenciales de un cuadro muy común que van a ver ustedes, que es la miastenia gravis. Si es neurona motora superior o si es neurona inferior. Motora es superior, inferior es sensitiva. ¿Vamos bien? ¿Sí? Por eso me cae bien este cuadro. Ya lo veremos, ya lo veremos. Adelante. Y por el otro lado tenemos a Erasistrato, el cual también fue un médico pionero de las disecciones humanas. Ay, perdón, la anterior. Es que este cuate, por eso me cae bien. ¿Qué función tiene el cerebelo? Equilibrio. Equilibrio y motricidad. Si hay una deficiencia en la marcha, ¿cómo se le llama a esa marcha? Paso del borracho. Ataxia. Ataxia. Marcha atáxica. Toda persona que tenga esta situación, ¿dónde tiene el daño? Cerebelo. Y ahora sí, tendremos que hacer la diferencia si es lesión de neurona motora o lesión de neurona sensitiva. Les digo que por este cuate me cae de pelos. Sale. Y el siguiente fue Erasistrato, el cual junto con Herófilo pues fueron los principales fundadores de las disecciones. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando ellos murieron cayó completamente lo que fue el interés por el descubrir más allá de los simples cortes que antes eran permitidos, es decir, una forma en la cual se aprendía anatomía meramente era haciendo cortes o incisiones o excisiones para el aprendizaje. O sea, ese era el límite de las disecciones antes, y fue gracias a estos dos principales médicos que se llevó más allá ese límite, es decir, ya existían como tal las disecciones anatómicas, abrir completamente el cuerpo, los órganos, pero antes de ellos y después de ellos fue que se permitió nada más las incisiones quirúrgicas y las excisiones. ¿Por qué? Porque llegó la Edad Media y ¿qué fue lo que ocasionó? El cristianismo. El cristianismo tenía como regla que estaba mal visto el que los médicos o cualquier otro estudiante de las ciencias tuviese la necesidad de utilizar el cuerpo de otra persona para fines que no fuesen religiosos. Entonces fue la Edad Media la que limitó también el aprendizaje de la anatomía. Pasa al anterior. Eso. Ok. Este me cae medio bien, pero era muy lógico. Fíjense nada más lo que este tipo, con la pura observación, pudo deducir. Deducir. Diferente a intuir. ¿De acuerdo? El médico deduce, no intuye. El corazón es una bomba que impele sangre. ¿Cómo pudo hacer esa deducción este tipo? ¿Qué tuvo que observar o qué tuvo que escuchar o qué tuvo que preguntar para poder llegar a esa conclusión? Ahorita parece muy fácil, pero aquí estamos hablando del año 500 antes de Cristo. Estamos hablando de hace 2500 años. ¿Cómo le hizo? Ustedes ingresaron a la escuela de medicina porque tienen un alto pensamiento lógico matemático, como lo tienen estos tipos. ¿Cómo dedujo que el corazón es una bomba? Efectivamente es una bomba, pero también es una glándula. ¿Cómo? ¿Cómo? Por su forma. Por su forma.
Iba para allá, porque para que pudiese desarrollarse en ese tiempo las disecciones, lo que hacían los dos médicos que le comenté anteriormente eran hacer vivisecciones. Secciones, perdón, no me acuerdo bien de la... Vividisecciones, que era hacer una disección, pero en un organismo vivo. Entonces podían observar la fisiología de los órganos. Aunque le doliera al otro, ¿de acuerdo? Y se hacía en presos. En presos que Como estaban castigo. condenados a muerte, efectivamente. Y si hago una vividisección del corazón, ¿qué voy a ver? Que hay contracción, y si lo abro, que explota, va a impeler sangre. ¿De dónde viene la palabra sangre? ¿Hablan latín? No hablan latín. Está bueno. Griego, tampoco. Está bien. Espero que el español Sangre viene del latín sanguis, y sanguis en latín significa suave, ¿de acuerdo? Es un tejido suave. Por lo tanto, si te digo sangrón, te estoy diciendo que suave eres, o eres muy suave. ¿Ok? No significa que eres un sangrón, ¿de acuerdo? Sangre. Ahora, es correcto que dedujese este cuate, me cae medio regular, que la sangre era un alimento nutricio del organismo. ¿Qué opinan? Definitivamente sí. Todo lo que nuestro organismo a través de las vellosidades intestinales absorbe, ¿a dónde va a parar? A la sangre, para que sea aprovechado por los diferentes órganos. ¿Sí? Ahí van proteínas, van grasas, va lo que se les ocurra. ¿Y el aire? Es vital, es vital. Ahora está muy de moda el medir la oxigenación ambiental de manera digital. Estamos viendo qué capacidad tiene el organismo de concentrar el aire del medio ambiente. Y esa concentración debe estar por arriba del 98%. Un aparatito ahí que les ponen aquí. ¿Sí, verdad? No estamos midiendo la oxigenación interna, estamos midiendo la concentración del aire externo, ¿sí? Con el oxímetro. Entonces no eran tan estúpidos estos cuates, ¿verdad? Bastante buenos. Adelante. Como estaba limitado el aprendizaje por medio de las discusiones a través de la religión, entonces se comenzó a aprender de manera teórica meramente, con los escritos de los investigadores anteriores, como lo fue Aristóteles y otros más. ¿Qué pasó aquí? Que pues para no limitarse tanto, lo que tuvieron que hacer ellos fue, como le había comentado, el utilizar a los reos para poder aprender, es decir, de una manera ilegal. Entonces los reos que tenían una pena de muerte, pues ellos los tomaban para poder hacer las disecciones. No se quedaron meramente con la idea que tenían antes, que era nada más lo teórico y no lo práctico. Entonces, cuando ellos murieron, lo que pasó fue que se eliminó casi por completo la teoría de las disecciones. Bueno, no era teoría, sino se eliminó por completo la práctica de las disecciones, y al pasar los años fue que lo que hizo el boom en la eliminación completa del permiso de las disecciones fue la quema de la Biblioteca de Alejandría. Entonces, lo que pasó aquí fue que tuvieron que pasar 1700 años para que nuevamente
volviese a haber como tal el interés por que hubiesen otra vez disecciones. Es decir, después de la muerte de ellos dos tuvieron que pasar 1700 años para que nuevamente existiera un interés por las disecciones. Y fue así que la aportación principal de ellos dos pues fue ser los pioneros en las disecciones, porque antes no se veía como una forma de aprendizaje de la anatomía. Ya que, bueno, les iba a explicar lo que eran los términos de escisión e incisión, por si aún no los conocían. Una escisión es un procedimiento común para retirar pues, las lesiones cutáneas o tumores o otras cosas anormales, y la incisión es como tal lo que se utiliza en la cirugía, que es realizar un corte pues, para extraer un órgano o algún tipo de tejido interno. Y aquí está el caso que les dije que fue lo que por completamente eliminó las disecciones en esa época, que fue el incendio de Alejandría en el año 389 después de Cristo. El incendio fue como protesta por las disecciones. Exacto. Algunos escritos lo comentan, por ejemplo, no como tal, pero en el contexto en el cual estamos hablando sobre las disecciones, comentaba que sí. Realmente no sé si hay razón por eso. ¿Te refieres a la quema de la biblioteca? Sí, porque a partir de ella se detuvieron las disecciones. ¿Cómo se llamó esa grandísima mujer, extremadamente inteligente, muy poderosa mentalmente, que fue asesinada por su sabiduría en la misma época? No. ¿Alguien? ¿No? Chéquenla. Hipatia. Esta mujer es de la misma época de la biblioteca de Alejandría. Es cuando va a iniciar la Edad Media. La Edad Media inicia aproximadamente en el año 425 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano. ¿Estamos bien? Más o menos en esa época, por desgracia, el pensamiento dogmático estaba dominando ya al pensamiento pragmático. ¿Cuál es el pensamiento dogmático que ninguno de ustedes debe tener? Bueno, los que sean religiosos es su bronca. Dogmático. Sin cuestionarse. Sin cuestionarse. Así es. ¿Por qué? Porque así es. Ah, chingado, está bueno. Así es. En cambio, el pensamiento pragmático se cuestiona y se comprueba. En ese año, el pensamiento dogmático era el que estaba dominando sobre el pensamiento pragmático. ¿La biblioteca es pragmática o dogmática? Totalmente pragmática. Y esas situaciones, al igual que Hipatia, molestaban al pensamiento dogmático. ¿Continúa eso en este siglo XXI? Sí. Aquí lo tenemos en la política mexicana. Es un pensamiento dogmático el que está arrastrando actualmente a la sociedad. Eso debería ser eliminado. Pero bueno, no me vayan a linchar por favor. Bueno, ahora vamos a iniciar con Galeno. Galeno fue un médico y filósofo grecorromano que siempre buscó el conocimiento a través del razonamiento crítico. Galeno, a pesar de las limitaciones que ya había comentado mi compañero, que en esa época estaba prohibido por Roma las disecciones humanas, ya sea incluso en muertos, él llegó a utilizar en su lugar animales como lo son los cerdos y el mono macaco. A pesar de que él ya conocía ciertas cuestiones anatómicas de estos animales, su incapacidad para pasar ese conocimiento o comprobar ese conocimiento en el cuerpo humano, él fue el primero en demostrar que la orina era producida por los riñones, por el contrario de lo que se creía que era producida por la vejiga.
Además, él también logró demostrar, como repito, pese a esas limitaciones, que lo que corría a través de las venas era, bueno, venas, arterias, sistema circulatorio, era la sangre y no la neuma, que en ese entonces se creía que la neuma era una sustancia que nos daba vida y pues que la sangre no tenía otro recorrido a través del cuerpo. ¿Qué significa pneuma? O pneumo. Aire. El aire era la situación vital. Sin aire, un organismo, ya ellos dedujeron, no podía, y por eso lo pusieron pneumo. Ok, adelante. Galeno fue el escritor más prodigioso de su época, escribiendo más de 600, no artículos, más de 600 volúmenes o tratados, pero principalmente de anatomía, entre otros. Y Galeno fue realmente importante no solamente en su época, sino todos sus tratados, todos sus libros fueron una referencia referente al estudio del cuerpo humano durante más de 1300 años. Él, a pesar de que murió en el año 216 después de Cristo, sus tratados, todo su conocimiento fue la referencia hasta los años 1500. Entonces, ese pensamiento dogmático, como podemos ver, retrasó mucho el avance científico en la época. Bien, la Edad Media fue un periodo que abarcó desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta el inicio del Renacimiento en el siglo XIV. Este periodo se caracterizó no por un avance en los conocimientos, generalmente no se descubrieron cosas relevantes, sino los mayores cambios se llevaron a cabo a nivel, digamos, en el pensamiento sobre la apertura de los cuerpos post-mortem. Durante el inicio del Renacimiento ya estaba un poco más aceptado que los cuerpos se utilizaran para el estudio. Sin embargo, estos no eran realizados por anatomistas, sino por los llamados cirujanos barberos, mientras el anatomista se sentaba a leer la anatomía, mientras otra tercera persona iba señalando, pues ya sea con algún objeto, un palo, alguna varilla, la descripción que se estaban haciendo a través del libro. Estos cambios, además, ya se dije. Los escritos que generalmente se ocupaban para el estudio de la anatomía, allá con los cuerpos abiertos post-mortem, eran los escritos de Galeno, que ya les había comentado que tuvieron una gran relevancia, incluso casi un milenio, más de un milenio después de su muerte, que eran los tratados conocidos como De Usu Partium, sobre la utilidad de las partes del cuerpo, y otro también muy importante llamado de Anatomicis Administrationibus, sobre los procedimientos anatómicos. Y como casi siempre ocurre a lo largo de la historia, estos conocimientos serían desafiados eventualmente por un viejo conocido que ya hemos escuchado bastante, como el señor Andrea Vesalius, que es reconocido ampliamente como el padre de la anatomía. Vesalius encontró grandes discrepancias entre sus propias observaciones y los textos galénicos. Entonces esto, digamos, lo motivó a hacer múltiples correcciones a sus diferentes tratados, entre los que incluyen más de 200 correcciones, y eso también inspiró a sacar sus propios tratados, sus propios convenios, con su colaborador Jan van Calcar en los años 1546, y publicó entre ellos su obra más importante, llamada la obra magna Humani Corporis Fabrica, que se traduciría como sobre la tela del cuerpo humano en los años 1543. Como se pueden apreciar, hay una gran diferencia entre los años entre que vivió Galeno hasta que finalmente alguien se cuestionó o alguien se animó a romper este orden preestablecido. Desde los años 200 hasta los años 1543 hay aproximadamente unos 1300 años. Entonces, las obras del señor Galeno fueron realmente importantes, aunque no necesariamente hayan sido correctas, ¿no? Hasta ahí. ¿Qué opinan ustedes de la Edad Media? La Edad Media se divide en tres:
la Baja Edad Media, la Edad Media y la Alta Edad Media. ¿Qué opinan de ello? Según sus estudios de preparatoria. Pues que fue un retraso para el avance en el conocimiento de la humanidad. ¿Una opinión? ¿Otra opinión? No todo es medicina, jóvenes. No todo es medicina. El médico debe tener una educación universal. Universal. Anoten 2 palabras, por favor, y mañana las vamos a discutir porque vas a dejar ya la Edad Media, ¿verdad? 2 palabras. Con V, V labio dental. Trividium. Trividium. ¿Lo tienen? Sí. Segunda palabra, quadrividium. Quadrividium. ¿Ya lo tienen? Tercera palabra, escolástica. Escolástica. Las investigan y mañana platicamos sobre ellas. Con respecto a la Edad Media, yo tengo una disertación total contigo, David. Total. Antagonismo total, así como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Analizando esas 3 palabras, llegaremos a una buena conclusión sobre la Edad Media. Y analizaremos que a mí me encantaría regresar al trividium, quadrividium y escolástica. Adelante. Después de la consiguiente historia de la anatomía patológica entramos entre los periodos del siglo XVI y del siglo XVIII, en el que ya hablamos como tal de una patología de órganos y tejidos. Siguiente, por favor. Y es que pese a que ya teníamos estas disecciones anatómicas, estas se hacían con fines, por así decirlo, académicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se enfatizaba la importancia de hacer las autopsias para realizar una historia clínica, y es en este momento en el que aparecen 2 obras muy importantes en este periodo que les estoy mencionando, que es el Sepulcrutum de Théophile Bonnet y las monografías de Hernán Boerhaave. Sepulcrutum es un compendio de aproximadamente unas 3.000 autopsias, y las monografías de Hernán Boerhaave también es un tratado de autopsias en las cuales pues ambas, si pudiéramos resumirlo, no es por desmeritarlas, pero si pudiéramos resumirlo en algo muy importante, es eso, que enfatizaron la importancia de la historia clínica de realizar autopsias. Y es que pese a que ya se tenían estas disecciones, realmente todas estas disecciones eran con fines descriptivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se tenía o no había avances en lo que es la patogénesis, en entender las enfermedades. Y es que, la siguiente por favor, en esto podemos hacer, me gustaría hacer 2 observaciones. La primera es que el movimiento para diseccionar cadáveres en aquel momento pues estaba en un pleno auge y apogeo. ¿Esto por qué? Porque en civilizaciones antiguas como los griegos o algunas culturas de Asia tenían prohibido tocar a los cadáveres, y por ejemplo algunos decían que si una persona tocaba un cadáver no podía entrar a sus templos sagrados en un mes, porque según ellos tenían que limpiarse. Y la segunda es que, como les había mencionado, a pesar del número creciente de disecciones realizadas, la información que se obtenía de esta actividad era meramente descriptiva y no hablaba nada de la patogénesis de las enfermedades. Muy bien. Qué gran genio, siglo XV, 1490, hizo descripciones anatómicas a lápiz. Leonardo da Vinci. Meramente descriptivo. Meramente descriptivo. ¿De acuerdo? Ustedes en el arte, principalmente el arte pictórico, al que le guste el arte pictórico, a mí me encanta, podrán encontrar diferentes patologías que están descritas por el pintor, que no quiso él describir la patología, sino así era el tipo al que estaban pintando. Vamos bien, sin saber. Hay una pintura muy interesante de Eduardo II
El tipo está parado, Eduardo II, rey de España, siglo XVI, y en uno de sus muslos está saliendo una especie de cordón. Una especie de cordón. Recuerden que España tenía colonias también en el África. Y uno se pregunta, ¿y ese cordón qué cosa es? Es totalmente descriptivo. Y nos ponemos a leer la biografía de Eduardo II y anduvo en África. Y entonces se le viene uno a la mente, sabiendo de patología, que puede ser un Dracunculus medinensis. ¿Alguien sabe qué es el Dracunculus medinensis? Un parásito que infecta a las poblaciones en África por el agua. Por el agua, efectivamente, por el agua. Y es una filaria gigante. Entonces ahí, en el arte, describieron también patología, sin saber qué cosa era. ¿Sí? También lo pueden encontrar como el gusano de Medina, ¿ok? O gusano de Guinea, pero el nombre científico es Dracunculus medinensis. ¿Sí? Adelante. O vean las pinturas de Enrique VIII, bueno, no de Enrique VIII, describiendo a Enrique VIII pictóricamente hablando. Vamos, el que tuvo 8 esposas y mató a 4. Sí, les quitó la cabeza. Ana Bolena fue una de ellas, ¿no? Pues también andaba de... Pero bueno. Ustedes pueden ver la patología que padecía Enrique VIII desde sus primeros retratos, donde es un joven apuesto y atlético, hasta sus últimos retratos, donde está postrado y sentado con la pierna hacia arriba y el primer ortejo del pie derecho hinchado y rojo. ¿Qué padecía? La pierna hacia arriba y el primer ortejo, ahí no hay dedos, ahí hay ortejos, dedos son esos. Edematizado y eritematoso, rojo, con cara así de... ¿Qué patología tenía? Gota. Esto es acumulación de cristales de ácido úrico interarticular. ¿De acuerdo? Eso es descripción. Adelante. Bueno, entonces ya con esto en mente, lo importante de todo lo que les acabo de mencionar es que no había una correlación entre los síntomas clínicos con los hallazgos encontrados en la autopsia. Y lo que les había mencionado, o sea, tenía poca información en términos de patogénesis. Entonces es este punto de la historia de la patología que aparece uno de los principales personajes, el más importante, sino de la anatomía patológica, que es el proclamado padre de la anatomía patológica, que es Giovanni Battista Morgagni. Giovanni Battista Morgagni fue el primero que apuntó a relacionar los síntomas clínicos observados en pacientes que habían sido tratados por él con las autopsias realizadas en los mismos, que él los hacía. Y a manera de resumen, Morgagni durante toda su vida pues, hizo varios libros de anatomía y todo eso, pero el más importante que hizo, que lo realizó en 1761, fue el libro sobre el sitio y las causas de las enfermedades por la investigación anatómica, el cual es un compendio de unas 500 cartas a manera de volúmenes, en los cuales Morgagni establecía o describía las enfermedades en orden de pies, de cabeza, de tórax, de abdomen y así. Básicamente lo que Morgagni hacía en este libro, que fue por el cual lo proclamaron como el padre de la anatomía patológica, era que realizaba las autopsias en los pacientes y lo importante es que ya no era meramente descriptiva, sino que relacionaba lo que el paciente había sufrido en vida con lo que él encontraba en los hallazgos en la disección. ¿Cómo le hizo? Básicamente lo que él hacía, era un médico, trataba a los pacientes. Esta a mí me cae bien. Y iba anotando, porque se decía que era un hombre muy metódico, muy metódico, que iba anotando todos los síntomas que los pacientes hubiesen tenido en vida y que, pues,
estos al fallecer se encargaba de realizar la autopsia y de anotar también qué había encontrado. O sea, básicamente era una historia clínica, por así decirlo, con su informe necrópsico. Eso, muy bien. Era una historia clínica con la observación de la necropsia. A mí no me gusta el término autopsia, ya lo veremos eso más ampliamente. Necropsia, autopsia, etc. Decía este cuate, me cae bien, medio gay, ¿no? Por el pelo largo, pero bueno. Pero me cae bien, me cae bien. Esta persona tenía estos hábitos y hacía esto y le pasaba esto. Y entonces abría a la persona y comparaba la autopsia o necropsia de una persona normal con la persona anormal. ¿Vamos bien? Y comparaba los órganos. Y ya decía, esta persona murió por daño hepático o murió por daño pulmonar, dado que este pulmón, que es normal, es completamente diferente a este. Esto ya está anormal. No le dio nombre a las enfermedades, pero sí definió que había un problema en algún órgano u órganos de ese cuerpo. ¿Ya lo agarraron? Era extremadamente observador y sí, como tú bien dices, metódico. Adelante. Y esta, bueno, es una imagen de su libro, de la que ya les había mencionado, que son 5 volúmenes escritos a manera de cartas, ya que pues, se dice que estos libros los hizo porque quiso corregir un libro que antes había salido, que así como mencionó nuestro compañero, trató de romper esos dogmas y, como les mencioné, describe las enfermedades en orden de la cabeza hacia los pies, y en el que trató de explicar cada cuadro clínico con los hallazgos post-mortem en los pacientes. Y aquí algo que muy importante que me gustó agregar es que, de acuerdo con Giovanni Battista Morgagni, él decía que la enfermedad puede ser localizada. Esta va a residir en un órgano, el cual va a tener una estructura normal, y si la estructura es anormal, su función también lo va a ser, y esa función anormal va a ser la causa de la aparición de los hallazgos, de los malestares y hallazgos encontrados en la autopsia de necropsia de los pacientes. ¿Qué hizo entonces Batista? Lo que dijimos hace rato. ¿Qué hizo? Comparar. Y nosotros todavía en medicina, en esta medicina científica que estudiamos, comparamos. Todavía. Adelante. Y pues aquí surge una pregunta que muchas personas hicieron, lo cual es, ¿qué logró Morgagni con esta obra? Evidentemente, pues establecer los fundamentos de la anatomía patológica, por el cual es que se le conoce como el padre de la anatomía patológica, pero también a él se le atribuye el fin de la patología humoral, aquella teoría que nos decía que las enfermedades eran el resultado de la alteración en los humores, en la bilis, en la flema, en la bilis negra, en la bilis amarilla, ¿y esto por qué? Porque Morgagni, en lugar de basarse únicamente en especulaciones, pues él lo que hizo fue directamente ir y como lo mencionaba el doctor, pues es fundamentar toda su investigación en la observación directa de los cadáveres y cómo, pues como lo que ya le mencioné, cómo correlacionar los síntomas con los síntomas que ellos hubiesen tenido en vida con los hallazgos en la necropsia de los pacientes. Todavía la gente pregunta, utiliza uno de los humores para decir, por eso te enfermaste. La bilis colérica. Hiciste un enojo, te enfermaste de la vesícula. Hiciste un enojo, te dio diabetes. Todavía ese pensamiento mágico existe. Muchos de mis enfermos, pues ya les hago el diagnóstico, lo que ustedes gusten, se instaura el tratamiento bajo una buena prescripción y me preguntan, oiga doctor, ¿podré seguir tomando mi jugo de nopal con espinacas? ¿Se siente usted bien con eso? Sí, tómelo. ¿Podré seguir con mis chiqueadores de cebolla y papa? ¿Se siente usted bien con eso? Sí, póngaselos. ¿Podré seguir tomando mi agua tibia con limón y un poco de bicarbonato por la mañana? ¿Se siente usted bien con eso? Sí, tómelo. Pero
tome el tratamiento que le estoy dando. Es muy difícil quitar todavía el pensamiento mágico. Este cuate Batista quitó el pensamiento, o trató de quitar el pensamiento mágico, pero todavía existe. Ahí después les platicaré. Hijo, que adelante. Después, en la consiguiente historia, aparece María François Javier Bichat, que es conocido como el padre de la histología, y que pues vamos a mencionar cuáles fueron sus aportes a la anatomía patológica. Él fue un cirujano y anatomista francés. Él básicamente introdujo el concepto de los tejidos, ya que él comparaba pues, la anatomía con la química. ¿Y qué quiero decir con esto? Él, pues sabemos que los elementos forman moléculas, y es lo que él dijo, que así como los elementos forman moléculas, los tejidos forman órganos. Y esto a través de distintos métodos como la ebullición, como reacciones ácido-base, logró identificar 21 tipos de tejidos, entre los que destaca, por ejemplo, el nervioso, el muscular, el fibrocartilaginoso y demás. ¿Por qué se le llama a la histología histología? Es que ya la palabra, por ejemplo, en medicina escuchamos la palabra tejido y pensamos en la piel, en el tejido nervioso, en el tejido sanguíneo. Pero ¿por qué se le llama tejido y por qué se le llama histología? Todas las palabras tienen su origen, ¿eh? ¿No? ¿A quién le gusta la carne roja? Sí, pues a mí también. Es exquisita, exquisita. Más con un Pinot Noir. Uf, delicioso. Agarren un bistec, ¿de acuerdo? Y pónganlo a contraluz, así. No un bistec grueso, un bistec delgado. ¿Qué van a ver? Fibras. Y esas fibras están entrelazadas. Histo significa hilo. Tejido significa el entrelazar diferentes hilos. Por eso le pusieron así. Tejido. Hilos entrelazados. ¿Sí la agarraron? ¿Sí? Es más, hay alguna carne, por ejemplo, la rachera, que hasta se le puede hacer así. Estoy separando los hilos. ¿Sí? Muy bien. Adelante. Entonces, con esto en mente, de acuerdo con Javier Bichat, él decía que un tejido puede haberse afectado sin que se produzcan trastornos en los demás. Básicamente, lo que él hizo con sus investigaciones es que refinó con precisión los diagnósticos al especificar el tejido enfermo. Por ejemplo, hoy en día, en aquel momento se tenía en mente el concepto de carditis, y gracias a todo el trabajo de Javier Bichat, ahora podemos dividir esa carditis en una pericarditis, en una miocarditis y en una endocarditis, teniendo en cuenta que estos son tres tejidos diferentes que componen al corazón. ¿Se dan cuenta de lo que estamos pasando? Desde la época de los griegos, de un estadio macroscópico, después a un estadio visceral o orgánico, y ahora estamos ya en un estadio de tejidos diferentes. ¿Vamos bien? No hemos llegado al punto vital del tejido, que es ¿qué? La célula. No hemos llegado, ¿eh? ¿Vamos? Ahí le paramos. Nos vemos el día de Trividium, Quadrividium, Escolástica. ¿Sale? Sí.